Al Salón Ilia del Palacio Legislativo, donde nos hemos reunido por iniciativa del senador nacional Fernando Pino Solanas para conmemorar el bicentenario de la Batalla de Maipú, gesta por la independencia continental. En esta jornada reflexionaremos, junto a legisladores y expositores, sobre el evento histórico ocurrido el 5 de abril de 1818, que definió la independencia latinoamericana, comenzando por la liberación de Argentina y Chile. Saludamos especialmente a los distinguidos panelistas, el señor ministro consejero, jefe de la Cancillería de la Embajada de la República de Chile en la Argentina, señor Pablo Arriarán, al general de brigada retirado, director del Colegio Militar de la Nación y rector del Instituto Universitario del Ejército, señor Fabián Emilio Braun, al doctor en Antropología de la Universidad de Buenos Aires, profesor de la Facultad de Defensa Nacional e investigador del CONICET, doctor Julio César Spota. Saludamos también a senadores y diputados nacionales que nos acompañan, embajadores y funcionarios del Servicio Exterior de la Nación, oficiales, suboficiales y personal civil de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Seguridad de la Nación, veteranos y excombatientes de la Guerra de Malvinas, académicos, investigadores y docentes, asesores del Poder Legislativo Nacional, a la Directora General de Cultura del Senado de la Nación, licenciada Liliana Varela, a referentes políticos, sociales, sindicales y culturales y público en general. Adhiere a este encuentro la Asociación Legislativa Sanmartiniana. Adhiere también la senadora nacional, licenciada María Eugenia Catalfamo, quien nos hace llegar el siguiente saludo. Señor senador nacional por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, don Fernando Solanas, de mi consideración, me dirijo a usted a fin de agradecer muy especialmente la invitación que me cursara para asistir al encuentro bicentenario de la Batalla de Maipú, gesta por la independencia continental, que tendrá lugar el jueves 12 de abril del corriente año. Lamentablemente, por compromisos adquiridos con anterioridad en la provincia de San Luis, se impide mi asistencia a este evento. Sin otro particular, saluda muy atentamente licenciada María Eugenia Catalfamo. Adhiere también la senadora nacional Miriam Boyadjian. Estimado, por medio de la presente agradezco su invitación al encuentro bicentenario de la Batalla de Maipú, que se realizará el próximo 12 de abril en el Honorable Senado de la Nación. Por encontrarme en mi provincia, Tierra del Fuego, cumpliendo compromisos adquiridos con anterioridad, no podré ser parte de este evento. Envío mi cálido saludo a quienes organizan y participan del mismo, cordialmente, senadora nacional Miriam Boyadjian. Asimismo nos envía un saludo el teniente coronel Carlos Andrés Freites, por especial encargo del señor jefe del Estado Mayor, general del Ejército, general de brigada, Claudio Ernesto Pascualini, tiene el agrado de dirigirse al señor senador nacional Fernando Pino Solanas para agradecer la invitación al encuentro bicentenario de la Batalla de Maipú, que tuvo la gentileza de hacerle llegar, lamentando no poder estar presente por compromisos contraídos con anterioridad, haya propicia la circunstancia para saludarlo con distinguida consideración. Finalmente, nos envía un saludo al capitán de navío Horacio Aldo Terribile. Atentamente al senador nacional Fernando Ezequiel Solanas, agradeciéndole la invitación que le hiciera llegar con motivo del encuentro bicentenario de la Batalla de Maipú, gesta por la independencia cultural. Encuentra propicia la oportunidad para reiterarle la seguridad de su consideración más distinguida, Buenos Aires, 12 de abril de 2018. A continuación, para darnos la bienvenida, escuchamos la palabra del senador nacional Fernando Pino Solanas. Muchas gracias. Bueno, van estas palabras de agradecimiento a todos los amigos presentes, oficiales de las Fuerzas Armadas, el encargado de la Embajada de Chile, en representación de, todavía Chile no ha nombrado su embajador, los que me acompañan en esta mesa y amigos. Debo confesarles que nunca me imaginé que esta efeméride, la gran victoria de Maipú, que sellara la independencia de Argentina y Chile, pero más que eso, que abriera las puertas al gran proyecto emancipatorio del continente, que contestara las críticas que había recibido el plan
de ese viejo loco de cruzar los Andes, dar batalla en Chile y seguir hacia el Perú. Debo confesarles que nunca imaginé llegar al 5 de abril del 18, y lo digo con dolor, porque no hay nada peor que callarse lo que uno siente y callarse la crítica al momento que estamos viviendo. Digo con dolor que esta extraordinaria epopeya se la olvidó alegremente. Quizás me equivoque, pero no vimos en ninguno de los programas de ideas de la televisión algún recordatorio o mesa de debate que recordara semejante epopeya, semejante osadía, semejante esfuerzo. Debo confesar también con tristeza que tampoco ganó la pasión o la conciencia de mis colegas. Yo estaba preocupado porque cuando organizamos esto pensé que este salón era muy chico. Acá hay salones más grandes, pero se están refaccionando. Por supuesto, después viendo el frío de estos tiempos, en jornadas de mucho calor, me di cuenta que estamos en una situación muy cuestionable y muy crítica. Cuando los pueblos están desmemoriados y no recuerdan ni las principales, ni los principales, no recuerdan ni celebran los principales momentos de su vida libre e independiente, estamos en graves problemas. Diría que esa amnesia es consecuencia de un largo proceso de colonización mental. Hoy se conoce quizás más la historia de otras naciones que la nuestra. Entonces van estas palabras también como explicación a la sorpresa que ustedes tendrán de ser 30 o 40 personas y no 300. Bueno, no los voy a entretener más yo porque me reservo para cerrar esta charla, donde estuvieron invitados. Debo aclararlo porque si no se puede pensar que este es un acto menor nuestro y que no hemos invitado a nuestros colegas. Nosotros tenemos la costumbre de hacer por lo menos un par de grandes encuentros por mes, abiertos a la sociedad, de grandes temas que unen a todos. Para nosotros no hay causa mayor que la unidad nacional. Y cuando digo la unidad nacional, la unidad, siempre soñamos y seguimos soñando con la unidad de la gran patria suramericana. Entonces, invitamos, por supuesto, a todos los jefes de bloque. Seguramente llegará Miguel Ángel Pichetto, que nos dijo hasta hoy, pero en los momentos políticos que se viven, de pronto el jefe de una bancada mayoritaria recibe una llamada y tiene que resolver problemas que no puede eludir. Pero se invitaron a todos los senadores de este cuerpo, y sus asesores, etcétera. Bueno, estimados amigos, nosotros seguiremos fieles a jerarquizar, recordar
y amar profundamente las vocaciones de ese conjunto de muchachos. Don José de San Martín tenía 37 años. ¿Me entienden lo que digo? No solamente no lo olvidaremos, sino que queremos y siempre quisimos recoger esas pasiones y esos objetivos para llevarlos a la victoria. Los demás oradores, gracias. Muchas gracias, senador. Ahora damos la palabra a nuestros expositores. Comienza el señor ministro consejero, jefe de la Cancillería de la Embajada de la República de Chile en la Argentina, el señor Pablo Arriarán. Muchas gracias. Quiero partir agradeciendo al embajador Fernando Pino Solanas por la idea de haber organizado esta jornada en la que destacamos un hecho histórico que está en el origen como república, por lo menos mi país, tengo plena certeza de eso, y después de vivir un poco más de un año aquí en Argentina y conocer un poco más profundamente su historia y su devenir, creo que también de Argentina y, por cierto, el caso de Perú, Bolivia, etcétera. O sea, estamos aquí reunidos para conmemorar y, en el caso mío, abordar la relación que hay entre Chile y Argentina desde el punto de vista de la política exterior, sobre un punto de origen que es un hecho fundacional, podríamos decir. Como ya lo he dicho antes, como repúblicas, la batalla de Maipú terminó siendo la semilla a partir de la cual nació lo que tenemos hoy día a ambos lados de la cordillera como proyectos de convivencia, de desarrollo. Voy a hablar por algunos minutos sobre la relación que existe entre Chile y Argentina desde el punto de vista de la política exterior chilena, la importancia que tiene Argentina en la política exterior chilena y en lo que estamos trabajando los dos países. Antes de entrar en materia y referirme a las cuestiones prácticas, tengo que hacer tengo que enunciar un par de situaciones de carácter general. La primera es que en Chile la política exterior, a pesar de los cambios de signo político de los gobiernos que dirigen el país, y esto históricamente a lo largo del siglo XX, pero con mayor énfasis a partir del año 1990, la política exterior es considerada como una política de Estado. Esto quiere decir, así lo entendemos en Chile por lo menos, una política en la que los diferentes gobiernos no introducen cambios sustantivos, digamos, respecto de las grandes definiciones que se toman. El otro elemento de carácter general que se debe mencionar es que los chilenos nos planteamos respecto de nuestra política exterior como latinoamericanos desde nuestra región. Vivimos en América Latina y desde allí, desde nuestro barrio, nos proyectamos hacia el mundo. Tenemos un país que está lejos de los grandes mercados, que es pequeño, que tiene una geografía muy especial. Todo esto plantea muchos desafíos y lo que hemos construido a lo largo de las últimas décadas es una visión de apertura hacia el mundo, pero intentando siempre darle una densidad mayor a la relación que tenemos con América Latina y el Caribe, tanto en el ámbito político como económico. Chile es un participante activo en las diferentes iniciativas que existen hoy y que han existido en el pasado para abordar esas dos dimensiones, ¿no? La política y la económica. Voy a hablar ahora acerca de la relación entre Chile y Argentina en lo que estamos hoy.
Hay que decir primero que tenemos un marco legal, hay un tratado que ya tiene más de 30 años, que es el Tratado de Paz y Amistad de 1984, y otro que lo complementa, que lo proyecta y le define un sentido mucho más profundo a la relación entre los dos países, que es el Tratado de Maipú del año 2009. En función de este último acuerdo, podemos decir que Argentina y Chile tienen una verdadera alianza estratégica con más de 5.000 kilómetros de frontera y a pesar de mantener modelos de gobierno distintos, ¿no? Somos un país unitario, usted es federal, tenemos esta relación tan rica con un comercio histórico que se ha ido profundizando con los años y que le da contenido a este concepto de alianza estratégica. En los últimos años hemos ido profundizando nuestras relaciones y contamos con numerosas formas de interactuar que involucran tanto las regiones chilenas con las provincias argentinas, la sociedad civil, las Fuerzas Armadas, diálogo político al más alto nivel. Los presidentes, por ejemplo, frecuentemente se visitan. En un par de semanas va a venir en la primera visita al extranjero que va a realizar en su segundo mandato el presidente Piñera, la va a hacer a Buenos Aires. Estamos preparando esa visita. Y tenemos también reunión binacional de ministros, ¿no? Esto lleva ya algún tiempo y está generando una dinámica de relación que es relativamente nueva y que ofrece un escenario propicio para abordar la discusión de situaciones que se pueden mejorar en conectividad, infraestructura, todo lo que tiene que ver con pasos fronterizos, y mil cosas. Realmente hay una agenda muy amplia. En materia de seguridad y defensa, hemos también alcanzado grandes avances. Hemos trabajado en la creación de mecanismos de confianza mutua, hasta la Asociación para la Defensa y la Seguridad entre las Fuerzas Armadas de ambos países, a través de la creación de la Fuerza de Paz Combinada Cruz del Sur. También hemos trabajado en colaboración policial entre los dos países. En el ámbito de la relación bilateral, lo que ha ocupado la agenda de la relación bilateral en los últimos años, se destaca lo que hemos hecho en el plano comercial. Hemos renovado, hemos negociado, firmado y ya se ha ratificado en ambos países un convenio para evitar la doble tributación de las empresas y las personas. Hemos mejorado el acuerdo comercial que suscribimos en el marco de ALADI, el AC-35. Tenemos un nuevo acuerdo comercial, por lo tanto, que está a punto de entrar en el Congreso en ambos países. Hemos firmado también el año pasado un acuerdo de intercambio energético que nos ofrece el potencial de complementar la dotación de recursos energéticos en ambos países, que suele complementarse. Ya han ocurrido incluso algunos intercambios de gas que se ha inyectado por el norte. Hemos también avanzado mucho en la conectividad terrestre. Hemos priorizado 26 pasos fronterizos. Se ha elaborado en función de ello una cartera de proyectos de inversión muy ambiciosa. Esto es un desafío para ambos gobiernos porque estamos hablando de inversiones muy cuantiosas que compiten siempre con las necesidades que tienen ambos gobiernos en el resto del territorio, pero que son cada vez una exigencia mayor. Tenemos también
como algo que ha avanzado de manera importante el concepto de integración física es el proyecto de construcción del túnel de Agua Negra, que va a unir la provincia de San Juan con la región de Coquimbo en Chile. Está en pleno funcionamiento desde hace un par de años el tren Salta-Antofagasta, que con eso está proporcionando un incentivo a la actividad económica en el norte grande argentino. Y también un ambicioso proyecto, un programa de inversión con apoyo del BID para modernizar el Paso de los Libertadores. En relación con materias económico-comerciales, lo que más se destaca en la relación entre Chile y Argentina es el valor de las inversiones chilenas en este país. Alcanzan a 18.000 millones de dólares por más de 400 empresas chilenas. Transforman a Argentina el segundo destino de las inversiones chilenas, que otorgan empleo a 140.000 personas cuando se consideran empleos directos e indirectos. Tenemos un intercambio comercial relativamente grande, pero que siempre pensamos que puede crecer más. Es deficitario para Chile. Tenemos un comercio de 3.800 millones de dólares, de los cuales hay 900 millones de exportaciones chilenas a Argentina y 2.900 millones de exportaciones argentinas a Chile. Son cifras relativamente menores cuando uno considera el total de exportaciones de Argentina y el total de exportaciones de Chile. Pero aquí lo importante, creo yo, es pensar en el futuro y en la potencialidad que ofrece de manera concreta la profundización de la integración. Y esto lo digo porque ese potencial puede ofrecer un destino para la producción argentina que se puede beneficiar de la amplia red de acuerdos comerciales que Chile ha firmado con el resto del mundo. Tenemos acuerdos comerciales o de libre comercio con países cuyos mercados representan, acá tengo la cifra, el 86% del Producto Interno Bruto del mundo. ¿Esto por qué es relevante? Porque aquí podría haber empresas argentinas que, en asociación con empresas chilenas, mediante encadenamientos productivos y la agregación de valor conjunto, podrían exportar producción argentina al resto del mundo, a mercados donde Argentina hoy día no tiene acuerdos comerciales. Hay ahí, por lo tanto, un escenario que ofrece muchas posibilidades para el emprendimiento de nuestros sectores privados. Y también, obviamente, esto, si se desarrolla verdaderamente, también ofrece el potencial para fortalecer aún más el contacto, el intercambio que existe entre las provincias argentinas y las regiones chilenas. También existe como un espacio de reflexión conjunta entre ambos países, algo que tiene mucho interés. Se formó hace un par de años un grupo de reflexión que busca pensar en el contenido de las relaciones entre Chile y Argentina al año 2030. Se han sesionado un año y medio ya en ambos países. Son académicos, algunos funcionarios, parlamentarios. En Chile se han renovado algunos de estos miembros y es una instancia de reflexión que nos parece que ofrece también mucho potencial para generar ideas. Yo creo que con esa nota de lo que nos ofrece el futuro, me gustaría finalizar reiterando que en un par de semanas va a estar el presidente de Chile, Sebastián Piñera, visitando por primera vez en su segundo mandato a la Argentina. Muchas gracias. Muchas gracias al jefe de Cancillería de la Embajada de la República de Chile en Argentina.
A continuación toma la palabra el licenciado en Historia de la Universidad de Buenos Aires y licenciado en Investigación Operativa de la Escuela de Investigación Operativa. Profesor concursado de la Universidad Nacional de Lanús, donde se desempeña como titular del Seminario de Pensamiento Nacional y Latinoamericano. Coordinador de la mención en Defensa Nacional de la carrera Licenciatura en Relaciones Internacionales. Presidente de la Federación de Mutuales de Fuerzas Armadas y de Seguridad. Director del Colegio Militar de la Nación, rector del Instituto Universitario del Ejército. Toma la palabra el general de brigada retirado, señor Fabián Emilio Braun. En principio quisiera agradecerle al senador Pino Solanas poder participar de este homenaje al bicentenario de la batalla de Maipú. Para un soldado argentino, el bicentenario de la batalla de Maipú es un hito en nuestra historia militar y en la historia de Sudamérica, ese abrazo entre San Martín y O'Higgins, sellando la independencia de ambos países, es un mensaje hacia la posteridad que es un hito fundamental y fundacional, como dijera acá el señor ministro de la Embajada de la Hermana República de Chile en sus palabras. A su vez, en lo personal, fui jefe del Regimiento de Infantería 8, General O'Higgins. Este regimiento tiene como mandato honrar la memoria del libertador, General O'Higgins, y honrar la memoria, el recuerdo del sacrificio y el esfuerzo de tantos compatriotas argentinos y chilenos que lucharon por la posteridad, que lucharon por los derechos que hoy gozamos, que luchamos por ser pueblos libres e independientes ante el concierto de las naciones. Antes que nada quisiera hacer un marco referencial de la guerra de la emancipación. A veces tomamos las campañas segmentadamente y no ver que esto es parte de un mismo escenario. Clausewitz, contemporáneamente a los hechos que sucedían en la guerra de la emancipación, empezaba a escribir su libro de la guerra. En ese libro decía, lo que está pasando acá, por las guerras napoleónicas, es algo distinto. Esta no es la guerra de los reyes, donde el ejército del rey salía a pelearse con el otro rey, pasaban, los campesinos lo miraban, buscaban que le saquearan lo menos posible, arreglaban en... No, los ejércitos napoleónicos estaban imbuidos de un espíritu, de algo nuevo, nacional, de un patriotismo, de un entusiasmo voluntario por las causas nacionales. La resistencia de España a la invasión francesa la vivió San Martín plenamente. Y este San Martín que vuelve al Río de la Plata, vuelve conociendo una cantidad de instrumentos estratégicos que van a ser esenciales en la guerra de la emancipación americana. Y esta es que la guerra, como dice Clausewitz, es la guerra de los pueblos. No podemos entender la causa de la emancipación americana si no entendemos la guerra gaucha, si no entendemos lo que hizo el pueblo chileno entre Cancha Rayada y Maipú. La mitología griega tiene en Anteo un gigante contra el cual luchaba Hércules. Y Hércules lo volteaba, Anteo tocaba la tierra y revivía. Bueno, nuestros ejércitos patriotas eran eso. Tocando su contacto con la tierra, los hacía repotenciarse y revivir en poco tiempo. ¿Por qué eran eso? Eran la tierra en armas. Eran la tierra en armas. En 1815, la situación de la causa de la emancipación era sumamente compleja y difícil. Y como todo proceso revolucionario, absolutamente contradictoria en sí mismo. Martín Miguel de Güemes gana una batalla, el puesto del Marqués, y se nombra el mismo gobernador
de Salta. Y está en contradicción con Rondó, que era el jefe del ejército del norte. Ahí sellan un acuerdo, el Pacto de los Cerrillos, por el cual se va a convocar a un congreso en el año 16 en Tucumán y por el cual Pueyrredón va a ser el nuevo director supremo. Estas figuras, Pueyrredón en el Estado, Belgrano a cargo del Ejército del Norte, Güemes a cargo de la vanguardia, junto a San Martín, van a ser esenciales para entender la independencia de la Argentina. Y acá tenemos que agregar la profunda amistad que une al pueblo argentino y al pueblo chileno a través de la profunda amistad que unía a San Martín y Bernardo Higgins. Cuando muere Bernardo Higgins, San Martín le escribe a su hermana y le dice: ¿qué le puedo decir yo de la muerte de mi mejor amigo? Estas son las palabras con las que San Martín despide los restos de Bernardo Higgins. Como le decía, lo dice Alperindongui en su libro Revolución y Guerra, la gesta de la independencia es una guerra por la independencia, a su vez una profunda revolución social, que se traduce en esto que le digo: pueblos en armas que luchan por la libertad. Esta lucha por la libertad hace que el componente de los ejércitos sean el componente de esa sociedad. 1/3 del ejército de los Andes son mulatos, pardos, morenos e indios. El regimiento 8, del cual tuve el honor de ser jefe, era el regimiento de los libertos. Y esa imbricación social ya se viene dando de las invasiones inglesas, en la cual al invasor salen a pelearlo todos. Los indios que se presentan con sus 500 lanzas en Luján, los negros que se presentan formando unidades, ¿no? Los criollos, que son los patricios y los arribeños, más todos los otros regimientos. Ese es el núcleo del Ejército de la Independencia. ¿Qué ve San Martín? San Martín ve que esta guerra hay que hacerlo a lo ancho y a lo largo del territorio. Y que es todo el territorio el que va a estar en guerra. Por eso Güemes, con el Ejército del Norte, va a estar defendiendo el Alto Perú, y él, con O'Higgins, preparan el ejército en en Mendoza, para cruzar a Chile. San Martín es un previsor por excelencia. Prepara todo, prepara las caballadas, las mulas, la comida, todo, con lo cual no solo cruzan los Andes, sino van a tener que estar tanto tiempo hasta dar batalla con todos los recursos para hacer pie en Chile. Y así es. Ese ejército cruza los Andes y libra el 12 de febrero la batalla de Chacabuco. Y acá hay una gran distinción de lo que va a pasar a partir de este momento. Ese ejército que derrota San Martín en Chacabuco, al mando de Maroto, son fundamentalmente realistas chilenos. Pero el ejército que viene en Maipú son fundamentalmente españoles, europeos que han peleado en las guerras napoleónicas. Lo mismo sucede en el norte argentino. La invasión de 1817 de la Serna es una invasión de veteranos de las guerras europeas. Por eso San Martín va a decir, escribiéndole a Güemes, la batalla del Valle del Lerma, librada casi en un mes, contra la invasión realista en Salta, es tan importante como Chacabuco para la independencia americana. ¿Por qué? Porque la estrategia realista fue entrar por Salta y obligarlo a San Martín a volver
O sea, este triunfo de Güemes es vital para los planes sanmartinianos. Pero no es que está pasando en otro lado desconectado, está totalmente integrado en el pensamiento y en la acción sanmartiniana. Llegamos entonces a que ese San Martín con O'Higgins que llega a Chile con el ejército de los Andes, ese ejército ya no es más el ejército de los Andes, va a ser el ejército unido de dos pueblos que van a luchar juntos por su libertad. ¿No? Y San Martín siempre tiene muy presente que este nacimiento es de dos hermanos que van a formar naciones distintas. Si se quiere, de un origen mismo, como diría Belardo Ramos. Somos parte de una gran nación americana, pero esta identidad chilena y esta identidad argentina están desde el principio claramente diferenciadas y respetadas por ambos en esto. Es así que las banderas en Maipú son, o sea, cuando desembarca Osorio en Talcahuano, lo primero que hacen en Chile es declarar la independencia. Y eligen el 12 de febrero para declarar la independencia, para sumar el patriotismo que el pueblo chileno está uniendo a ese ejército libertador. Y San Martín tiene ganada la partida. Y sabe que tiene ganada la partida. Y sabe que la tiene ganada porque tiene los recursos, porque tiene el amor del pueblo, porque tiene recursos inconmensurables con el cual pelear a las fuerzas realistas. Sin embargo, se va a dar el 19 de marzo el traspié de Cancha Rayada. Son dos comandantes, la mentalidad de dos comandantes muy distintos. Muchas gracias. Uno totalmente decidido, San Martín, hace cosas. Otro totalmente indeciso, Osorio, se detiene, no sabe qué va a hacer. En esa decisión, San Martín se apresura. Hace un movimiento que otro general realista, Ordóñez, un gran soldado, va a ver la vulnerabilidad del movimiento del Ejército Unido y produce un ataque nocturno que va a generar un gran desorden en las filas realistas más que pérdidas. El Ejército Unido va a perder muchos pertrechos, pero no va a tener más de 100 bajas, menos que las que tuvieron los realistas en el ataque. Pero este desorden de las fuerzas patrióticas van a generar incertidumbre. Y ahí es donde aflora la voluntad de vencer, ¿no? Un O'Higgins herido, un San Martín que no sabían en ningún lado si estaba vivo o estaba muerto. Las versiones eran múltiples. Y aparece una figura, el general Las Heras, que va a lograr sustraer toda una división y a marcha forzada va a ser más de 300 kilómetros. Desde Talca, San Fernando y de ahí a Santiago de Chile. Esa marcha forzada hasta donde fusiló gente para evitar deserciones, para sostener la unidad de esa fuerza, va a ser el núcleo en los cuales el Ejército Unido va a dar batalla en apenas 2 semanas. El virrey Pezuela se va a preguntar cómo pasó esto. ¿Cómo puede ser que este ejército derrotado en Cancha Rayada en 2 semanas se haya rehecho y haya sido victorioso en Maipú? Y la respuesta es Anteo. La respuesta es que la tierra estaba en armas. La respuesta es que Santiago de Chile se movilizó para generar los recursos, para juntar lo que faltaba, para buscar armas, para traer voluntarios de distintas partes. Y ese ejército se rearmó en 15 días, porque era un pueblo que estaba luchando por su libertad. Y esa batalla de Maipú es también una batalla que va a tener distintos momentos. Una batalla que va a tener una de las más sangrientas en la historia de las guerras de la emancipación. San Martín va a decir al alba del día, la batalla está ganada.
¿Por qué? Porque Osorio no va a prever una reserva. Va a ser un despliegue extendido de sus fuerzas, que si bien eran superiores a las patriotas, San Martín tenía con qué elegir el lugar donde ganar la batalla. Y así se produce una serie de marchas y contramarchas en el medio de la batalla, hasta que San Martín ve la oportunidad, y la oportunidad de emplear la reserva. Y ahí sobre la reserva se lanza y logran derrotar al ejército español, que va a retroceder hasta la estancia de Los Espejos, y Ordóñez va a dar una última resistencia hasta que deben rendirse. San Martín había escrito poco antes de la batalla al pueblo chileno: compatriotas, prometo dar próximamente un día de gloria a la América del Sur. La patria existe y triunfará. Esas palabras, la patria existe y triunfará, era ese compromiso profundo entre pueblos que están luchando por su independencia, pueblos que están luchando juntos por una causa justa, por una causa noble, por una causa de la humanidad, por una causa que nos hermana a argentinos y a chilenos, por un pasado de gloria que sabemos que juntos pudimos dar vuelta años de trabajo forzado de nuestros indígenas, de esclavitud, porque después de la independencia formalmente, de hecho, terminó la esclavitud en Hispanoamérica y de hecho terminó el trabajo forzado indígena. Heredamos una América libre, independiente, llena de dificultades, pero una América mejor. Esa es la América por la cual lucharon tantos, gente humilde, gauchos, como el Roto, que abraza a San Martín cuando entra a Santiago de Chile y lo ve vivo, lo abraza, y San Martín se abraza con ese Roto, que es la imagen también de esa unidad profunda de lo que llama Clausewitz, el complejo trinitario de la guerra: Estado, pueblo y ejército. Y esta guerra significó eso. El director O'Higgins había dejado al general Lacruz el mando mientras él estaba en campaña y después herido, y este general Lacruz hizo y movilizó a Santiago del Estero, a Santiago de Chile. Este Santiago de Chile, con ese Estado, con un ejército y con su pueblo, lograron esta maravilla que fue la victoria en la batalla de Maipo. Una victoria que a las armas argentinas, como soldado, como liberto, me enorgullecen profundamente, y que agradezco al Honorable Senado de la Nación la oportunidad de haber podido participar en este homenaje, en este bicentenario a la batalla de Maipú. Muchas gracias a todos. Muchas gracias por su exposición al señor Fabián Emilio Braun. Doctor en Antropología por la Universidad de Buenos Aires, magíster en Antropología Social, magíster en Estrategia y Geopolítica por la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, licenciado en Ciencias de la Antropología por la Universidad de Buenos Aires, profesor a cargo de la asignatura Antropología en el Ciclo Básico Común de la Universidad de Buenos Aires, profesor titular de la asignatura Estrategia en la Maestría en Defensa Nacional de la Facultad de Defensa Nacional de la Universidad Nacional de Defensa, profesor adjunto de la asignatura Estrategia en la Escuela Superior de Guerra del Ejército Argentino, investigador científico del CONICET, decano de la Facultad de Defensa Nacional de la Universidad de la Defensa. Toma la palabra el doctor Julio César Spota. Senador de la Nación Fernando Pino Solanas, compañeros del panel, autoridades políticas, sindicales, representantes sociales, hombres de uniforme, damas y caballeros, gentil audiencia. Antes de comenzar, me gustaría adoptar una medida de cautela.
En el cuerpo de enunciados que planeo compartir con ustedes y que circulen y someterlos al juicio sincero y franco de connacionales invitados por igual, quiero poner de relieve que de ninguna manera significa un ejercicio analítico, donde descomponer un problema, abordar sus elementos constitutivos, teorizar sobre el mismo y reensamblarlo a los efectos de derivar conclusiones necesarias. Tan solo pretendo, anhelo, compartir reflexiones de carácter heurísticas. ¿Por qué? Porque esta batalla, 2 veces centenaria, hace pocos días, puede ser abordada de 2 maneras. Y aquí introduzco una pregunta. ¿Estamos concitados aquí, nos damos cita únicamente por el preciosismo reconstructivo que puede atraer las voluntades de eruditos y expertos como el general Brown a nivel histórico? ¿Agota nuestra inquietud la idea de tener un manejo minucioso de los pormenores del hecho bélico? ¿Es tan solo eso lo que nos moviliza al momento de sustraer tiempo y energía de nuestras agitadas agendas al solo efecto de reunirnos y hablar de eso? Yo creo que no. Creo que el conocimiento de lo pretérito es indispensable, tanto para la identificación propia, como bien decía el senador en sus palabras inaugurales, como para el conocimiento del porvenir. El pasado, damas y caballeros, es una cantera rica en saberes, en tanto y en cuanto aquello que recojamos sea catalizado por mediaciones intelectuales que le den validez presente y que le otorguen carácter prospectivo. El pasado nos sirve para mirar al futuro, en tanto y en cuanto lo entendamos y lo traduzcamos. Maipú, sin duda, afortunadamente la disertación del general Brown puso de relieve la magnitud estratégica del mismo y la vinculación con lo social. Toda la guerra es un evento social, lo sabemos, toda la guerra es un evento político, pero cuando la nación está en armas, o como diría von der Goltz, si traducimos bien el título de su obra, el pueblo está en armas, lo que se moviliza es un conjunto social que no claudicará en el afán de su propósito, porque como bien decía Hegel, la lucha por la libertad es una brega vital, en donde solo se prevalecerá en tanto y en cuanto estemos dispuestos a dar la vida por alcanzar la libertad. Y esa es la voluntad que impulsó a los revolucionarios. Pero es una voluntad que perseguía un objetivo difuso. Hoy es fácil hablar de Argentina y de Chile, de la mancomunión de los pueblos, de los países y del destino de los revolucionarios. Pero los protagonistas de esa gesta, de esa epopeya, palabra perfectamente seleccionada por el senador, estaban bregando de forma predominantemente intuitiva. Estaban peleando por algo, pero ese algo, que podemos hablar de libertad, emancipación, cortar las cadenas coloniales, retrovertir los derechos de soberanía, puesto en práctica y en la cotidianidad de aquellos que tenían que empuñar las armas, abandonar a sus familias, acceder a comarcas lejanas, enfrentarse con enemigos que muchas veces eran familiares, lo hacían más por una voluntad que por un conocimiento certero del porqué. Porque el proceso de la construcción nacional estaba en un momento procesual. Se sientan las bases, es un momento germinal y preliminar del crecimiento y edificación posterior de los estados nacionales que hoy están consolidados y dialogan. Pero en ese momento las cosas no eran tan claras. Lo menciono para darnos cuenta del compromiso vital que asumieron aquellos hombres y mujeres que bregaron en pos de algo que no terminaban de entender, pero que sabían justo. La estatura estratégica de San Martín se retrata en Maipú, pero requiere una contextualización mayor que Brown introdujo y se vincula con la dimensión continental de su lectura. San Martín es un profundo estratega y a la vez un geopolítico, palabra que para la época todavía no existía, pero que simplemente la traigo a colación como dispositivo explicativo. Porque cuando si no me equivoco, en 1815 le escribe una carta a Martín Rodríguez y le dice: por aquí la patria no hará camino que no sea una guerra defensiva. Lo que le está comentando es que el Alto Perú se constituye en un cuello de botella insalvable para propios y ajenos. La maestría, la destreza y la creatividad del libertador
señala a Güemes como el encargado de contener un dispositivo que hoy en términos estratégicos diríamos convencional, con un esquema de guerrillas de alta movilidad, nutrido de hombres mayormente analfabetos, comprometidos con una causa que les era en gran medida ajena, no porque no la protagonizaran, sino porque no estaba intelectualizada, y tenemos que ponerlo claramente de relieve esto. Lugones, en las guerras gauchas, bien lo patentiza. Son hombres y mujeres que pelean por algo que sienten, pero que no del todo entienden. Y el sentimiento es aquí pulsión vital, porque está bregando por la libertad. Y cualquier lucha por la libertad es una lucha legítima. La utilización acertada en el contexto táctico de la reserva hecha por San Martín hizo que analistas posteriores lo compararan con el gran tebano Epaminondas, porque dicen los estudiosos que emuló el orden oblicuo con el cual desplazar el equilibrio de la formación adversaria, y eso es cierto. Y el plan continental adquiere dimensión casi ecuménica, podríamos restringir la aserción a lo regional, porque no está viendo el problema a escala que hoy diríamos nacional, sino que lo aborda desde una perspectiva geopolítica en donde ve que el dilema es vital, la lucha por la libertad implica la puesta en riesgo de los propios intereses, y el avance, si nos tuviésemos que valer de un pensador del siglo XX como Ledelhart, tiene que apelar a una estrategia de aproximación indirecta. El camino más corto para llegar a la ciudad de los reyes no es lineal, sino que requiere un ambaje que no a la sazón demanda el cruce de los Andes y luego consolidar la posición en Chile y luego embarcarla para ir a Perú. Es de semejante innovación la lectura que hace San Martín, que hoy en día aún nos deja pasmados. Y San Martín, adiestrado en la más severa disciplina castrense europea, que trae conocimientos técnicos precisos y educa a la oficialidad que luego hará maravillas en las contiendas posteriores, suele valerse de aserciones sintéticas cargadas de conocimiento. Esos pueblos movilizados en pos de la autonomía y la emancipación, que deben cortar las cadenas de dependencia y que no vacilan en hermanarse con gente que no vivía cerca, porque Chile no estaba cerca en esa época. Por supuesto, tenemos que entender que las distancias físicas se ven alteradas por la velocidad de las capacidades de desplazamiento. Hoy Chile está cerca. En 1816, cuando se empezó a planificar el cruce de los Andes, estaba muy lejos. Y que los pueblos se puedan entender por encima de las geografías habla de una predisposición hacia un fin común. Y ese fin, San Martín lo dibuja con una de esas tantas sentencias sintéticas pero poderosas, cuando dice, seamos libres, lo demás no importa nada. Nos está ordenando que subordinemos el mezquino interés personal a una causa trascendente, pero no es una trascendencia religiosa, sino que es una trascendencia laica, que hoy en día podríamos identificar con la noción de patriotismo. Y todos hablamos de la patria, pero es una denominación que escapa a la conceptualización. Solamente la podemos abordar desde la poética. Borges en 1916 dice, nadie es la patria, todos lo somos. Brilla en mi pecho y el vuestro, incesante, ese límpido fuego misterioso. ¿Por qué tenemos que recurrir al arte para entender aquello que nos identifica como nación, como patria? Porque es algo que nos trasciende, porque es algo que sin ser sobrenatural dista de ser meramente terrenal, nos involucra a todos y demanda todo de nosotros. Los hombres y mujeres que emprendieron la gesta emancipadora sintieron las palabras de San Martín. Y eso es profundamente leccionador. Y aquí voy a tratar de articular la vigencia y actualidad de la disertación del amigo chileno con la de Brown, porque creo que Maipú nos habla del pasado, pero nos debe hablar del futuro. ¿De qué manera? Mucho nos quejamos de las circunstancias aciagas en las cuales se encuentran nuestras naciones. Hablo en plural porque somos más, no solo somos argentinos aquí. Y usualmente justificamos nuestras limitaciones por las carencias que sufrimos en los contextos
desafortunados en los cuales estamos situados. Si detenemos nuestra congoja y apelamos al conocimiento histórico, nos daremos cuenta que los libertadores pelearon prácticamente con nada. Hay una carta muy famosa que Pueyrredón le manda a San Martín cuando enumera todas y cada una de las vituallas, armamentos, enseres que le envía el Ejército Libertador. Voy a reducirlo. Van 200 tiendas de campaña o pabellones, ya antes han enumerado muchas cosas. Y no hay más. Va el mundo, va el demonio, va la carne. Y no sé yo cómo me irá con las trampas en que quedo para pagarlo todo, o bien que entrando en quiebra, me voy yo también para que usted me dé algo del charqui que le mando. Y hay carajo, cito verbatim. No me vuelva a pedir más si no quiere recibir la noticia de que he amanecido colgado en un tirante de la fortaleza de Buenos Aires. Aquellos que eligieron pelear por la libertad, sin haber leído a Hegel, entendieron que era una brega vital y jugaron sus propios destinos, sintiendo, percibiendo, intuyendo que había una causa superior que podía demandar la propia vida. Una enseñanza leccionadora, si las hay, en la mezquindad contemporánea, en donde nos cuesta mucho trascender el cálculo pequeño de aquello que nos interesa para mirar aquello que nos interesa a todos. En Maipú, chilenos y argentinos pelean juntos. 160 años más tarde, chilenos y argentinos estuvieron a punto de ir a la guerra. Pero 200 años después de Maipú, chilenos y argentinos tienen una fuerza de paz, que ya la nombró el amigo chileno, combinada, que testimonia que ya hemos trascendido la etapa de la construcción de medidas de confianza mutua, superamos la cooperación y estamos en la instancia de alianza. Y es una alianza indispensable de cara a la perspectiva geopolítica del siglo XXI, porque no me canso de repetirlo, y el año pasado, en ocasión de una invitación análoga hecha por el senador, discutimos sobre Atlántico Sur y Antártida. Con la finalización del Tratado Antártico, lo que encontramos es la necesidad de colaboración entre los países sudamericanos al efecto de resolver favorablemente para nuestros intereses el dilema que se instaurará en el porvenir. Y los intereses no son el único móvil. ¿Por qué? Porque me niego a pensar el mundo en términos exclusivamente westfalianos, pero tampoco soy inocente y los pienso en términos kantianos, sino que la complejidad contemporánea nos habla de que los actores actúan por intereses, pero se mancomunan por valores. Argentina y Chile comparten valores y nos lo han mostrado nuestros libertadores. Y si hemos de darle vigor, actualidad y respeto a ese testimonio enorme de heroísmo que tuvieron los hombres y mujeres que pelearon por algo que no terminaban de entender, pero que significaba un destino, estamos conminados por la mirada severa de aquellos hombres y mujeres que nos miran desde la eternidad y nos conminan a la colaboración, porque las montañas no nos separan, nos unen. Las montañas son un obstáculo estratégico, pero los pasos de montañas son canales de comunicación estrechos, 26 creo que dijo el amigo chileno, que nos hablan del fomento, del diálogo y de la construcción conjunta, no en abandono de los intereses de cada quien, sino en pos de los valores comunes. Chile es el tercer usuario del Canal de Panamá. Nosotros el año pasado, a través del senador, la Argentina presentó iniciativas legislativas para tratar de reconstruir la marina mercante. Hemos de entender los logros de los vecinos para diseñar un futuro propio que debe involucrar a los vecinos, porque los vecinos somos nosotros. Porque si realmente vamos a ser sudamericanos, tenemos que entender que el mañana nos encontrará colaborando o derrotados. Señor senador de la Nación, compañeros panelistas, damas y caballeros, muchísimas gracias por vuestra atención y tiempo. Agradecemos la exposición del doctor Julio César Spota y a continuación, para cerrar esta jornada, escuchamos la palabra del senador nacional Fernando Pino Solanas. Muchas gracias.
En los tiempos que vivimos, ha sido un tema recurrente de si estamos en condiciones de lograr grandes objetivos. Hasta no hace muchos años, unos pocos años, se discutía si nosotros podíamos reconstruir la industria ferroviaria. Mejor dicho, se explicaba las dificultades para reconstruir la industria ferroviaria, olvidando que Argentina produjo todo tipo de vagones y de locomotoras, rieles y exportaba. No, pongo este ejemplo que parecería tirado de los pelos, porque todo eso terminó en que en estos años se destruyó la mayor parte de la industria ferroviaria. Digo en estos años porque esto comenzó en los años 90 y se le puso la lápida cuando se comenzaron a importar trenes enteros, llave en mano, con sus repuestos. La degradación fue tan grande que no se pensó en llamar a una licitación para ver cuál de los grandes fabricantes de ferrocarriles construyera su fábrica en la Argentina, como hicieron los grandes constructores de automotores. Acá llegó la Ford, la General Motors, la Fiat, todos hicieron sus fábricas, pero la mano de obra y los técnicos fueron argentinos y ellos le traspasaron tecnología. Acá no. Hemos degradado tanto que se optó por comprar trenes completos, lo cual es igual a comprar trabajo e inteligencia completa ajena, y es la negación de nuestras capacidades, junto al olvido de lo que fuimos capaces de hacer. Entre las tantas películas que le dediqué a la crisis de la Argentina, está una dedicada a los ferrocarriles, que tiene la misión de recordar. En general, venimos haciendo memoria contra el olvido, pero nunca fue posible exhibirla, ya no digo en algunos de los canales de televisión privados, no fue posible exhibirla ni en los canales públicos. Hicimos una serie por encargo del canal Encuentro de 8 capítulos, que era bastante más extensa que la película original. Y creo que la película es muy buena en el sentido que es una inyección de energía y vitaminas y una fiesta de nuestras capacidades de invención. Bueno, esa serie, el canal Encuentro la pagó y la guardó en los cajones. Eso era el año 2008, 2009, 2010. Después vino un nuevo gobierno. El gobierno actual también dijo, ¡qué barbaridad! Vamos a desagraviar a los ferrocarriles argentinos. Y a vos con esta película. Vamos a pasar. Siguen los cajones. Y seguimos comprando trenes completos. Digamos, he oído en todos los tonos, flautas y violines que no se puede. Que no se puede pretender reconstruir una industria en tan pocos años. Lo más importante que nos enseña la historia, y a mí me interesa ir a la historia no para quedarme en ella, porque además no soy historiador, aunque soy un apasionado de la historia, sino
para que aquellas energías, aquellas osadías, nos sirvan para el hoy. Cuando uno piensa que sin ejército y sin experiencia, en 1806 y 1807 fuimos capaces de derrotar a la armada imperial más importante de la época. Sería como derrotar al ejército americano hoy. Buenos Aires no sé si tenía 40.000 habitantes. En la segunda invasión desembarcaron 11.000 profesionales ingleses. Pero cuando digo 40.000, no son 40.000 soldados. La mitad eran mujeres. Y de los 20.000 hombres había viejos y niños. ¿Quiénes fueron los locos que dijeron, tenemos que organizarnos y tenemos que expulsarlos? ¿Ustedes se imaginan los debates que hubo? Nos van a matar a todos. Porque por otro lado, se abrían los salones de prestigiosas familias de Buenos Aires para recibir a los oficiales ingleses, agasajarlos, presentarles sus hijas, etc. Todo eso está en la historia. Se venció la primera invasión y la segunda es una epopeya que hace nacer la conciencia de la fuerza de este pueblo. Por supuesto, acá lo que mandan son los pueblos. Y esa fue la expresión del nacimiento de un gran pueblo, para seguir con las metáforas y reflexiones del general y de aquí del amigo Espota. Y por supuesto hace nacer la llama de por qué no nos vamos a independizar. Lo que es sorprendente de la epopeya de Maipú es que se pudo hacer eso. Esto es lo que yo quiero rescatar para el hoy. Por supuesto, no estamos en guerra, pero quiero rescatar que aún lo que parece más imposible de lograr, en la fundación de esta patria grande, se logró. En épocas donde no existía ningún teléfono. En el hoy nos comunicamos con el mundo con el aparatito que llevamos en el bolsillo. Una carta de San Martín a Buenos Aires, express, tardaba 19 de ida y 19 de vuelta. ¿Me entienden las dificultades? Yo le quiero consultar acá al general, eran 19 y 19 de vuelta. Digo todo esto para medir la inteligencia, la sapiencia de aquellos hombres. Un San Martín que había venido, que había vuelto, había regresado de España, trayendo 700 libros en sus baúles. Y tan apegado estaba a las lecturas de los clásicos y de los grandes estrategas, que se lo llevó con las mulas de su ejército a Chile y terminó regalando esa biblioteca y fundador de la Biblioteca de Chile y la Biblioteca Nacional de Lima. San Martín resume para nosotros muchas condiciones de los seres extraordinarios. Los seres extraordinarios. Tenía la visión del genio estratégico. Con la poca información que se llegaba, esos grandes caudillos de la patria grande se interconectaban. Y además San Martín tenía otra grandísima condición.
Era un organizador nato, capaz de revisar cómo estaba hecho un uniforme, concebir un plan que era renunciar al clásico Frente Norte, que como bien se dijo acá habíamos sufrido ya varias derrotas. Concebir en Córdoba el plan de atravesar los Andes y ir al Perú. Un plan absolutamente delirante y a contramano de cualquier sentido común. Porque ¿con qué recursos? Yo escucho continuamente, si no tenemos recursos, nosotros tenemos que endeudarnos, someternos a las condiciones que nos fija el que nos presta. Por supuesto, San Martín tuvo que convencer a sus jefes. No se crean que San Martín, en su ejército no se producía lo que se produce en todas las grandes conducciones de cualquier parte del mundo. Surgen los jefes contestatarios, surgen opiniones distintas, surgen los debates, surgen los díscolos. En definitiva, es con la llegada de Pueyrredón que consigue en Buenos Aires un aliado capaz de ayudar a financiarlo. ¿Pero en qué época de Buenos Aires? El director era Alvear. Veníamos de Alvear. Un hombre que había dicho, le había mandado a los ingleses este mensaje: nuestras provincias quieren pertenecer a Gran Bretaña, obedecer sus leyes, etcétera, etcétera, etcétera. Cuando llega Pueyrredón al directorio, cambia el plan y encuentra a San Martín un aliado para ayudarlo modestamente a financiar su ejército. Pero todos podríamos pensar que la época era absolutamente favorable, que era una época revolucionaria, favorable. Señores, en 1814 está la derrota de Waterloo y la derrota de Napoleón, la derrota de la República, la restauración monárquica, la Triple Alianza, la reposición de Fernando VII en el trono de España. Una expedición de 10.000 hombres desembarca en el 15 en Venezuela y toma Caracas y Cartagena. Escapa Bolívar. Y Rancagua. Sí, claro. Es decir, acá yo me estoy saltando muchos acontecimientos porque yo tendría que hablar 12, 13 minutos, pero si sigo así hablo una hora. En esas circunstancias donde la llama independentista de la revolución suramericana corre serio peligro. Y la esperanza está, ¿qué podrá hacer San Martín, que está aislado en Cuyo y tiene la pared de la cordillera y tiene que armar un ejército? El ejército del norte estaba destrozado. Consigue que la frontera norte se la cuiden los infernales gauchos de Güemes. Las innumerables tentativas que tuvieron los españoles de enfrentarlos en Salta y tuvieron que retirarse. En el 20 se retiran los españoles de Salta, por los infernales de Güemes. Pero San Martín se concentra. ¿Y qué es lo que hace San Martín? La locura de San Martín. Hay que decirla. Convoca un cabildo abierto el 6 de junio de 1815 en Mendoza. Convoca al pueblo mendocino y plantea la nación o el pueblo en armas, que me gusta más. Todos los recursos que tengamos serán para construir el ejército libertador o ejército de los Andes. Porque a veces podemos creer que, no sé, mandaba plata a Pueyrredón y encargaba y compraba, encargaba armas, venían desde los ingleses, no sé lo que se puede. Nadie se imagina esta historia chica.
La historia se humaniza y se comprende cuando pasamos por su anecdotario chico. Muy duras las circunstancias. San Martín se pone fuerte y dice: todos los recursos humanos, los animales, las haciendas y las rentas, prioritariamente a la construcción del Ejército de los Andes. San Martín expropia a las fortunas españolas, coloca gravámenes durísimos para todos los propietarios, se lleva la mayor parte de las haciendas. Recordemos que se llevó 4.000 animales para cruzar la cordillera. Y todos los hombres mayores de 15 o 16 años, no recuerdo en este momento, hasta los 40, 1 o 2, armó así su ejército. Che, pero ¿y las armas? Pero si no tenemos cañones, no hay munición, no hay pólvora, no hay lanzas, no hay sables. Se propuso construir el armamento en Mendoza, su campamento Plumerillo. Pero ¿será posible esto? Son todas epopeyas. Muchos creemos que ahí nace la industria nacional. Fray Luis Beltrán, químico, se encarga de rastrear y sacar minerales de la cordillera y los funden. Y construyen cañones, construyen fusiles, fabrican pólvora, construyen sables, lanzas, construyen 4.500 uniformes, prueban comidas que no se les pudran en los 30 o 40 días del cruce. Consigue sumar a los caciques mapuches y tehuelches que le aportan tropa, pero además le cuidan los flancos de los pasos cordilleranos en la guerra de Zapa que San Martín comienza. Alguno puede pensar que era un jefe sanguinario. No. San Martín, como Juan Perón, privilegiaron siempre el tiempo sobre la sangre. San Martín se quedará en el puerto del Callao cuando llega al Perú y hace el sitio de Lima y pasa varios meses. Y sus oficiales, muchos de sus oficiales lo contestan porque quieren entrar a Bayoneta y fusilería a Lima y pasar a Degüello a quien había que pasar a Degüello, no. Sin derramamiento de sangre, San Martín quiebra a los mandos realistas del Perú que emprenden la fuga y entra pacíficamente a Lima. San Martín privilegió siempre el tiempo. Bueno, fue una epopeya, pero monumental esto. Y yo siempre digo a los apólogos de la derrota, vivimos tiempos de derrota, donde el no se puede es lo primero que se dice, pero no se puede. Es la justificación de todas las justificaciones. No se puede. ¿En cuántos años San Martín construyó el ejército para salir? No se puede olvidar esto. El cabildo fue el 6 de junio del 15 y a mediados de enero del 17, es decir, 19 meses después, una columna de 4.500 hombres salía de Mendoza. No, para mayor detalle, hubo 2 o 3 salidas, en fin, pero en enero, estos muchachos, estos pibes, se calzaron en su mochila la aventura de cruzarse los Andes, que no tenía antecedentes.
El cruce de Napoleón de los Alpes, 4.000 metros. Estos eran 6.000. Entonces, es una de las grandes epopeyas, por eso me duele tanto el olvido. Es una de las grandes epopeyas que nos enseña que se puede vencer. Se puede vencer cuando hay proyecto estratégico. Se puede vencer cuando hay decisión de ejecutarlo. Y se puede vencer cuando esa decisión exige organización, exige rigor en la preparación y, por supuesto, exige un profundo amor a la tierra, como acá decían los oradores que me precedieron, un profundo amor a la tierra, un profundo amor a América. San Martín lo dijo siempre. Yo sigo siendo, si me van a permitir, voy a leer. Decía en una carta a Guido, yo no pertenezco a ningún partido, soy del partido americano. Y en una carta a Guido dice San Martín, seré siempre un hombre sospechoso en mi país, pero mi resolución está tomada. Sepúltenme en un rincón de la cordillera donde nadie sepa de mi existencia, pero solo saldré del rincón para ponerme al frente de una partida de gauchos si los matuchos nos invaden. ¿Me entienden? San Martín es la unidad de la nación. Es el San Martín que dice jamás voy a desenvainar mi espada para derramar sangre de mis compatriotas. Es la unidad de la nación y es la ética de la nación. Y nos dice desde aquellos tiempos, muchachos, se puede, se puede. Muchas gracias. Agradecemos a nuestros expositores y a quien nos convocó hoy, el senador nacional Fernando Pino Solanas. De este modo, damos por concluido este acto de conmemoración del bicentenario de la batalla de Maipú. Los invitamos a compartir un lunch. Muchísimas gracias por participar. Que tengan muy buenas tardes.